Buenos días amigos, hoy jueves 8 de febrero de este año 2018. Antes de pasar a comentar eventos muy importantes que se produjeron ayer, entre ellos inauguraciones de primera línea, quisiéramos referir en este momento lo que lamentamos, la pérdida del doctor Ramón Pina Acevedo, abogado y prominente hombre público, que a los 96 años todavía se encontraba ejerciendo su función de abogado y permanente consulta. Diplomático, legislador, ex procurador general de la República, presidente del Consejo Nacional de Boxeo y miembro de la Comisión Mundial de Boxeo también. Cabeza de una distinguida familia de abogados, hijos, y académico, considerado sin duda alguno uno de los abogados históricos del país, amplio dominio de esa profesión, de sus vericuetos de todo tipo, tanto que los reclamaban las personas de todos los niveles sociales para que le diera asistencia en los tribunales de la República. Lo mismo que era una especie de fuente de sabiduría, de consulta permanente de muchísimos profesionales de la abogacía que procuraban su orientación. Aquí se decía, para que ustedes tengan una idea, que donde ese señor estaba, que la barra que le tocara a ese señor defender, la tenía de inmediato, la tenía toda consigo, la posibilidad de ganar el juicio, el pleito, la competencia legal. Porque era tal su habilidad, su conocimiento, que se le reconoció todo el tiempo. Procreó una familia también de hombres del derecho, como el Julio César Pina Toribio. Él es consultor jurídico y actual embajador en la Argentina. Y que, por cierto, ha estado comunicando este deceso con muchísimo dolor porque estuvo muy cerca siempre de su papá. Él deja también otros hijos que estaban en el ejercicio del derecho. Amigos, todos de aquí, de todo lo que en la capital hemos estado presentes por mucho tiempo. Y nada, sabíamos que a los 96 años la actividad pública y social se reduce muchísimo y se acercan los días finales, pero no estábamos preparados de ninguna manera para perder un hombre de tanta valía como don Ramón Pina Acevedo y Martínez. A los 96 años fue por una lesión, un accidente en la casa, pues precisamente en labores de consulta, de localización de un libro, pues resbaló y cayó al suelo y golpeó en la cabeza. Bien, a su familia que afronten el reto de darle cristiana sepultura y mantengan el recuerdo por siempre de este eminentísimo servidor de la sociedad. Ayer se produjeron varios eventos que deben ser señalados. El presidente de la República estuvo en uno particularmente importante, que fue el inicio de lo que podríamos llamar las acciones que seguirán a partir de esta para que el polo turístico número 4, el del sur, suroeste,
con arranque. Se puso en operación lo que llaman el Club Punta Arena, en Matanza, en la provincia de Peravia. Eso es en Sabanagüey, pero pertenece al municipio de Matanzas. Ese club de playa, en un lugar que siempre se ha considerado de primera para el ejercicio del turismo de playa y de sol, por cierto, muy característico. Ese club de playa es la punta de lanza de un proyecto que sigue con la construcción de un hotel de cerca de 100 habitaciones y de otros residenciales turísticos que se van a levantar ahí con una inversión total de 195 millones de dólares proyectada para los próximos 7 años. Pero como ustedes saben muy bien, eso va a proseguir por toda la costa sur, suroeste. Entrará con inversiones que deben activarse muchísimo en Barahona y proseguirá hasta Bahía de las Águilas, Esa es el propio Pedernales, donde evidentemente se reforzarán algunas facilidades, entre ellas un aeropuerto local que se deberá convertir en un aeropuerto internacional. Se habilitará el aeropuerto María Montes de Barahona. Toda una serie de actividades están previstas que acontezcan en los próximos meses y años ahí para lanzar definitivamente hacia un desarrollo que no debe tener receso hasta su consolidación del polo turístico número 4. Ayer también estuvimos presentes en la inauguración del elevado de la Caleta, una obra ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas, pero bajo la directa instrucción del presidente de la República, que siempre es verdad, estuvo interesado en que estas obras relacionadas con la facilitación de lo que es la vía de acceso de la autopista del Coral, que viene del fondo del sur, del este hasta la capital, fuese liberada de obstáculos de todo tipo. Ahí en La Caleta se han construido por lo menos 3 elevados de los últimos tiempos que son de vital importancia para evitar el trasiego de vehículos que no deban estar en vías rápidas, como los motores, por ejemplo, para ordenar también el tránsito por allí de los camiones de carga que entran y salen al multipuerto Caucedo, y todo eso se ha arreglado. De la misma manera que se están haciendo marginales para facilitar que los residentes en los barrios de La Caleta, increíblemente poblados, la gente no puede imaginar todas las familias que se han ubicado por ahí, tengan su vía de acceso marginal para que no tengan que salir a la autopista. Y todo eso se está realizando. Quedan algunas obras por ejecutar allí, pero las vías principales de acceso ya están terminadas, y como ustedes pueden ver, también ese elevado que estaba en uso ya, y que ayer fue oficialmente inaugurado. Obras extraordinarias, sin duda alguna. Bueno, para los que llevan anotaciones, la República Dominicana, representada en la Serie del Caribe por las Águilas Cibaeñas, vencieron esta madrugada a Cuba, a la representación cubana, 7-4. Y esta noche se enfrentan a Puerto Rico por el título, en una confrontación que se veía venir porque las Águilas fueron determinadas a romper con una racha negativa de las representaciones dominicanas en las últimas 2 series del Caribe. Imagínense, teníamos 11 derrotas consecutivas
No habíamos ni siquiera puesto número a la casa en 2 series del Caribe anteriores, 12 derrotas, perdón. Y eso nos llevó a hacer el hazmerreír, la serie del Caribe, en las últimas 2 versiones. Pero ayer precisamente se confirmó que cuando llegaron las Águilas Cibaeñas a representar a República Dominicana a México, fueron con la determinación de concluir con esta mala racha y reponer a la República Dominicana como el principal triunfador en esos eventos. La nación dominicana es la que más triunfos ha acumulado en la serie del Caribe. Bien, esta noche contra Puerto Rico es el decisivo. Será a partir de las 10 de la noche. El partido, hora local, allá en México será a las 8 de la noche, hora muy buena para ver béisbol, pero por la razón de que se realizará en la zona del Pacífico mexicano, hay una diferencia de 2 horas. Para los que dicen que ha fracasado el diálogo de los venezolanos mediado por la República Dominicana, debe recordárseles que lo que ha declarado el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, es que se ha acordado un receso indefinido. No solamente porque la mayor parte de la agenda que se presentó en las discusiones intensísimas, que han tomado meses, años, entre las 2 partes, el gobierno y la oposición venezolana, llegó a un grado de consenso casi absoluto, faltando únicamente por acordar la fecha de las elecciones, que el gobierno de Maduro la quiere acercar tanto como por los próximos 2 meses, en abril, y la oposición dice que no puede montar una propuesta razonable que sea viable, que tenga posibilidad de éxito en tan poco tiempo. Entonces, el gobierno, que sí está en posesión del control del Estado y de una serie y de buena parte de su militancia, sí está listo para ir en cualquier momento. Los chavistas están listos para asistir en cualquier momento, no así la oposición, que está perseguida, que está en gran medida descuartizada, porque una parte de ella está incluso bajo rejas, en la cárcel, sus dirigentes. Entonces, necesitan tiempo. El señor Maduro anoche reaccionó diciendo que él sigue abierto al diálogo en la República Dominicana, que por tanto, tal como ha dicho el presidente Medina, se trata de una posposición indefinida, simplemente. Claro, el diálogo es la única vía viable, recomendable para que los venezolanos recobren la normalidad y también la democracia en sus esencias, para que toda la comunidad venezolana se sienta representada en sus órganos, en la proporción que fuese, mayoritaria o no, pero los órganos institucionales democráticos son los que le traen tranquilidad a los pueblos, porque de otra manera no se acostumbran a que una fuerza política esté en dominio del poder si saben que lo está haciendo violentando las normas democráticas y cerrándole el paso a las posibilidades de ascenso de la oposición. Así no se puede. Ninguna democracia puede consolidarse y puede desarrollar a un país en el plano económico y social, mucho menos institucional. Ya ven ustedes, Venezuela está sumida en la peor crisis económica y social de su historia. La inflación allí tiene cifras guarismos que no se pueden registrar siquiera de tan altos. La escasez de alimentos, la escasez de medicinas, la parálisis casi total de la producción, incluido su materia de mayor valor, que es el petróleo y derivados.
Todo eso ha hecho crisis y lógicamente lo que queremos todos los latinoamericanos es que Venezuela recobre la normalidad y siga siendo una de las cabezas de la América Latina. Así que, buenos días, don Mozart. ¿Cómo va todo? Creo que usted como nosotros estamos muy complacidos con el triunfo de las Águilas en representación de la República Dominicana esta madrugada. Claro. En México. Sí. Esta noche se confrontan con Puerto Rico. Y ya a las 10 de la noche otra vez. Sí, hombre. Anda qué por penoso. Algunos dicen que es a las 9, pero yo creo que es a las 10. A las 10 de la noche. Tú sabes anoche, Pedro, que yo... Terminó a las 2 de la mañana. Cuando agarraron a esos cubanos y nos hicieron 3 a ese pitcher tan bueno en el tercero. Fue en el tercero o en el cuarto. Pero que lucía como en el tercero, medio. En el segundo le hicieron 3, Pedro. Digo, bueno, yo me voy a dormir. Yo hice lo mismo, hombre. Te confieso que hice lo mismo. No, yo me acosté, digo yo, pero ven acá. Pero este hombre va, entonces yo enfogonado ya con el manager, digo, pero lo va a dejar que lo exploten, Bueno, él lucía inseguro. Inseguro del principio, pero le hicieron 3, digo yo, bueno, pero ven acá. Mira también que cerró la primera entrada, Sí. Después de pasar con esas situaciones de inseguridad. Pero cancaneando, pues hicieron 3, digo yo, bueno, babá, yo no voy a venir no voy a comer las uñas yo. No, y además, a trasnocharte. En vano, ¿no? Sobre todo después de un día tan fuerte como el día ayer que tuvimos nosotros ayer. Señores, buenos días, pero lo importante es que hoy yo estoy, Pedro, convencido. Es que cuénteme. Porque yo el equipo que le tenía miedo era ese a los cubanos. Sí, a Puerto Rico yo creo que no hay posibilidad de que Puerto Rico nos haga un lío a nosotros. Pero no se parecen esos. Mira, sin embargo, Puerto Rico fue de todas las selecciones que hay ahí, bueno, incluida Cuba, la que hizo una selección nacional. Sí. Una verdadera selección. Los mejores puertorriqueños. Sí, pero se queda. Si tú lo ves 1 a 1, los peloteros, el equipo de nosotros es muy superior. Superior al de Puerto Rico. Pero bueno, vamos a ver. Y además el entusiasmo está de este lado. Miren, quiero, con el tema del diálogo que entró, como dice el presidente, en un tiempo prolongado, suspenso prolongado, para no hablar de fracaso. Porque hay que tener mucho cuidado a la hora de uno ponderar lo que ha ocurrido o lo que ocurrió hasta ayer en todo este proceso que no tiene otro sentido, otro gran sentido que no sea el de colaborar para que Venezuela pueda resolver su grave crisis política, económica, social, que la embarga, sobre la base del diálogo y de la concertación, de la negociación. Yo creo que a pesar de que se ha suspendido hasta el momento y han abandonado el espacio que abrió la República Dominicana para que se acercaran las partes y procurar un acuerdo, a pesar de esa suspensión, yo creo que todavía Venezuela tiene la oportunidad de retomar ese espacio, retomar esa ruta. Y ayer, como decía el presidente Danilo Medina, la República Dominicana dejó completamente abierta sus puertas, su espacio para esos fines. Y lo propio, ese mismo espíritu, pues ha sido expresado a través del presidente Danilo Medina por las demás naciones que se dieron cita aquí en la República Dominicana en función de mediadora, tanto los cancilleres como es el caso del ex presidente Zapatero de España. Uno tiene que esperar que esto prosiga. Ahora, hay algunos detalles, Pedro,
que muchos, en una forma deliberada e insensible y manipulada, procuran dejar a un lado. Y es que esa ruptura, si se quiere, todos esos inconvenientes que ha tenido el diálogo, además de algunas impertinencias, y que me perdone el gobierno de Venezuela, del presidente venezolano, de algunos yerros, de actitudes propias de su naturaleza humana, porque él es así. Y parece que muchos de sus compañeros de trabajo. Sí, en adición a eso, hay que decir que Venezuela no ha cesado, a Venezuela no le han quitado de encima ese cerco terrible, un cerco mediático, un cerco político y una injerencia permanente que se expresó ayer con mucha vehemencia a través del encargado de la defensa de los Estados Unidos, en un periplo que en forma descarada, decía el propio señor busca entre naciones del área encontrar apoyo para esa intervención, para sacar del gobierno a un presidente elegido democráticamente. Porque aunque a muchos no lo quieran reconocer, el señor Maduro, ese mismo, el de los desvaríos, el de los excesos, es un presidente legítimo, es un presidente que es el fruto de un proceso electoral, de la voluntad expresa del pueblo venezolano. Que fue de 47%. Bueno, el porcentaje que participó y al cual se sometió bajo ese escrutinio la oposición también. Dentro de ese porcentaje, él salió elegido presidente de Venezuela y es el presidente de Venezuela. Pero hay que decir que no ha habido un momento en que Estados Unidos, fundamentalmente, con acompañantes que a veces a uno le da pena y vergüenza, como es el caso de México, y con la cosa esa que le llaman Organización de Estados Americanos, han vivido bajo el fuete y el azote y las presiones permanentes. Un injerencismo realmente abusivo que no ha permitido, han procurado romper cualquier solución que no sea sacar mediante la fuerza por ahí. Al presidente Maduro y al chavismo del poder. Y uno podrá estar o no de acuerdo con la forma de gobierno de Maduro, pero lo que uno aspira es que países como los nuestros de América Latina, desafortunadamente embestidos precisamente por el injerencismo permanente, con gravísimas secuelas sobre nuestras democracias, que todavía estamos viendo cómo caen gobiernos mediante esa trampa y estos nuevos recursos, estos golpes blandos. Todavía que haya gente que esté aplaudiendo ese injerencismo. Digo, porque Venezuela, la única forma de salir de Maduro es mediante un golpe de mano, o mediante un golpe de Estado, o mediante una intervención, o mediante un cerco que no está lastimando solo a Maduro, porque lo lastima políticamente, pero en el fondo, a quien le hace daño es al pueblo venezolano, Claro que sí. que le cierran todas las compuertas de la solidaridad internacional. Y para que no libere tampoco a la oposición, Mozart, la oposición inició mal. Entonces la su oposición papel también. Cuando tomando control ya de la Asamblea Nacional, anunció el mismo día de su instalación la oposición que su propósito era desplazar con la vía institucional al gobierno antes de las elecciones previstas, 3 años después. Exacto, Óigame, yo llamo la atención. así Entonces no. aquí líderes de opinión hablando y justificando y además alegrándose del fracaso del diálogo. La irracionalidad se está imponiendo en este país por todas partes. Óyeme, y la incompetencia. y tenemos que tener cuidado con eso, porque nosotros no dejamos de reconocer
pero en modo alguno podemos dejar de reconocer los hierros, los desafueros de Maduro, como los hierros y desafueros que tuvo el presidente Chávez también. Eso es verdad. Ahora, pero tampoco podemos darle de lado a la incompetencia, a la inmadurez, al divisionismo permanente que hay en la oposición venezolana. Lo ha demostrado, y unos gallos locos ahí que pretendiendo ser líderes, y no son líderes nada. Tan pronto fueron instalados en la Asamblea Nacional, se proclamaron inmediatamente los Moisés. Gente sin visión, sin formación política. Hay unos carajos ahí que están en la oposición, que no tienen formación, Pedro. Está demostrado que no la tienen. Que surgieron precisamente de esos movimientos, como aquí, que hay 2 o 3, en el zafarrancho ese, de los verdes. Como si se pudiera improvisar un líder político. Aquí han aparecido varios candidatos presidenciales, líderes. Un relajo. Un relajo, ¿Tú entiendes? Pero el peligro de todo esto es que es un peligro que acecha. Siguiendo una tendencia, Sí. que impuesta desde Washington. Sí, porque por ahí es que comienzan. Al gobierno ilegítimo. Improvisando y que y comienzan por ahí. Y comienzan a decir, como dicen aquí, por ejemplo, que el PLD tiene prácticamente la democracia secuestrada. Pero la secuestró con los votos que consiguió para tener la mayoría en el Congreso, la presidencia de la República. Con el respaldo de la población. Ese es el secuestro. Con el respaldo de la población. Pero aquí hay 2 o 3 carajetes que se prestan a eso. Gente que no merece. Se prestan respeto. A eso. A estar dándole aquiescencia a ese tipo de actitudes. Entonces yo pienso que Venezuela, es verdad que Venezuela merece un cambio radical. Merece un cambio, Pedro. Pero es un cambio que nazca de las entrañas mismas de su pueblo. Que el pueblo se dé cuenta que necesita un cambio. Bueno, pero que le presenten una alternativa. Que le sea fiable al pueblo. Porque en Venezuela está pasando todo lo contrario. Mientras algunos gobiernos lo que hacen siempre cuando quieren continuar es ganar tiempo. Quiere que las elecciones sean ahora. Entonces la oposición imbécil dice, no, quiere que sea ahora porque las condiciones están a su favor. Oye, las condiciones están a su favor con una quiebra total de todo el sistema productivo. Lo que no tienen es tiempo para conformar su propuesta. Eso es otra cosa. Es muy corto el tiempo. La oposición no tiene tiempo. Bueno, pero eso es incompetencia de ellos, Pedro. Eso no es culpa de Maduro. Maduro está listo porque tiene el control del poder y sus fuerzas las tienen. Y no viene de ganar. Y las fuerzas las tienen circundando. Y además, no viene de ganar los municipios. Es una forma. Además, ya él se escogió como candidato. Sí. Tú no ves que él dice ayer, no, yo voy a firmar todo lo que se firmó en la víspera en Santo Domingo. Lo firmo todo y lo voy a aprobar. Sí, porque es que tenemos que ver él entiende que está en su tiempo. Tenemos que ver la cara de la moneda. Las 2 caras antes de ponernos con esto. Y lo que quieren demeritar la participación tenemos que tener mucho cuidado. Del licenciado Danilo Medina se van a quedar con la cara larga. Porque todo el mundo que tenga 2 dedos de frente sabe que todo hombre latinoamericano tiene que aportar lo que sea en procura de que las fuerzas confrontadas en Venezuela se pongan de acuerdo. Claro. No hay tiempo que se pierda, que se diga perdido, no. Claro. Todo el recurso que se emplee para que haya un entendimiento en la sociedad venezolana de quien sea que lo haga. Y en este caso el presidente dominicano más el señor Zapatero, que hay que sacarle su comida aparte por lo persistente que ha sido. Pero bueno, toda esa gente ha hecho un aporte valioso. Pero bueno, lo importante es que República Dominicana, como dice el presidente y sus acompañantes, cumplieron. y no tiene, como decía el presidente, no tiene por qué arrepentirse de eso. Para nada. Sino por el contrario, mantener las puertas abiertas y este espacio, dejárselo abierto a la democracia, a la libertad que tiene ese pueblo de que sea él y solo él el que diga lo que va a hacer, a través de su liderazgo representado en la oposición y en el gobierno de Venezuela, en esos 2 grandes bloques que está dividida la sociedad política venezolana. Entonces, que sean ellos
los que tomen esa decisión. Así Y nosotros entonces abrir el espacio para que ellos se pongan de acuerdo. Claro, claro. Y a eso debemos seguir apostando. Pero mira, Pedro, aquí entonces ya entre nosotros, veo ahí al Colegio Médico Dominicano, que se opone ahora a una reglamentación de salud pública para el asunto de la negligencia, para atacar la negligencia médica, que es algo terrible. Son muchos los casos, pero desde hace tiempo que se vienen dando de muertes por falta de asistencia a tiempo, oportuna. O por negligencia médica. Eso es lo que se llama negligencia. Eso es negligencia. Y entonces, como todos los problemas, hay que buscarle algún tipo de solución. ¿En el marco de qué? Bueno, en el marco de lo que son las normas establecidas, incluso internacionalmente, para atacar un problema como ese, que roza con la ética, con la responsabilidad del profesional, en este caso del médico, de cumplir y hacer cumplir con lo suyo, con enfermedad, con su cuerpo paramédico, cumplir con la responsabilidad de preservar vida, de sanar, de intervenir para preservar vida. Ahora el colegio médico se pone dos patas. No estamos de acuerdo porque eso es ilegal, porque es salud pública. Perfecto. Si salud pública no tiene, según el Colegio Médico Dominicano, la facultad para administrativamente someter a los médicos a un reglamento, entonces salud pública que no se vaya a una discusión ahora y a tratar de imponer cosas. La salud pública que agarre, preparen un proyecto de ley, ¿verdad? Y lo sometan al Congreso de la República, si ese es el problema. Pero sí, no por ahí está el Código de Trabajo. También. Bueno, el código, porque es que ellos dicen y la norma de administración pero de servicio público. Pero dicen que no, que salud pública no está, que eso tiene que ser mediante ley, dicen ellos. Pues yo se la cojo también, es mediante ley. No, pero eso no puede ser. Bueno, pero eso es lo que ellos dicen. Entonces yo lo que no quiero es que se me dañe un proceso que ha avanzado entre salud pública y los gremios médicos para continuar en el proceso de reforma del sector, de Administración del Pública, sistema. Bueno, porque lo busque el ministerio, pero que lo haga rápido. Porque lo que no quiero es que se agarren de este detalle, de este problemita, para retomar entonces la ruta de la irracionalidad y del descontrol y de la obstaculización de un proceso tan interesante, tan importante como es el proceso de la reforma del Sistema Nacional de Salud. Un aparente acercamiento con la nueva directiva. Y con la nueva directiva que se frustre eso. Se puede frustrar eso. Entonces hay que evitarlo. Ahora, si ellos dicen eso, bueno, a doña Tati, al amigo, el presidente del sistema de Red Nacional Hospitalaria, a Rodríguez, y al gobierno con su representante, que pienso que es el amigo, el ministro de la presidencia, Montalvo, que es el que lidera. Bueno, que se siente con el gremio médico, es mediante ley. Entonces vamos a preparar un proyecto de ley. Ahora, el problema de la negligencia médica hay que resolverlo. Pero ven acá. El mecanismo es mediante un proyecto de ley. Bueno, pues mediante el proyecto, el que sea, pero hay que resolver el problema de la negligencia médica. Eso hay que resolverlo. Pero para bien incluso del propio sector médico, de los propios facultativos. Porque eso está regulado. Lo que pasa es que ahora ellos quieren que eso esté como una ley. Bueno, porque lo hagan como ley, Pedro, que lo hagan como ley, no importa. Otra cosa. Quiero felicitar una vez más, y esto se repite cada año, y eso está ahí, el desempeño, el excelente desempeño de Seguro Banreserva, Pedro. Seguro Reservas. Seguro Reservas. Yo estaba esperando que llegara don Orión y don Héctor, porque los cuatro estuvimos ayer en un encuentro que presidió el vicepresidente. Pero mientras tanto yo voy a adelantar, mientras llegan Orión y... Porque la verdad que fuimos testigos de realizaciones extraordinarias. Mientras ellos llegan, yo quiero hablar de los más de 700 millones de... Oh, pero que están aquí. De más de 700 millones. Es bueno que lo vaya diciendo en lo que llegan. Sí, cómo no. Verlo diciendo, porque
cuando con un organismo del Estado Se consolida de esa se manera. consolida de esta manera, como se ha consolidado Sí. Seguros Reservas, Sí. yo pienso que esas son cosas que nosotros no podemos pasar por alto y que por el contrario debemos, por justicia, Sí, sí, ponderarle sí, en todas sus partes. Ese señor que está ahí, Osiris Mota, Bueno. ha hecho un trabajo extraordinario junto a un equipo Óyeme, súper competente, súper competente. súper Conocedores competente, de su conocedores negocio. cabales de su asunto Sin duda alguna. y con niveles de transparencia realmente loables, en medio de una seria competencia. Porque si hay un sector que es competitivo, Pedro, es ese sector de los seguros. Mira, Seguros Reservas ganó en sus operaciones del año pasado Dale ahí los detalles. 1.158 millones de pesos. Eh, Con ingresos totales de 8.748 millones de pesos, que es con respecto al año 2016, es de 978 millones de pesos más. Vamos a ver un crecimiento extraordinario. Se mantiene en crecimiento constante. Sí, extraordinario. Los seguros consolidó su posición, es la principal. Por ejemplo, en vehículos es la número 1 de todo el país. Sí. Consolidó su posición como una de los líderes del mercado y además... Y como le dio respuesta a los daños en materia de infraestructura de vivienda y de hoteles. Sí, así es. Los daños de las dos tormentas. Seguro. Mira, Seguro Reservas. El capital suscrito y pagado de Seguros Reservas es de 1.993 millones de pesos y tiene un patrimonio total de 3.311 millones. Es lo que se llama una entidad sólida del Estado. Sólida. Que está, como tú dices, compitiendo con las más representativas del sector privado por imposición de ventaja. Muy eficiente todas. Es así. El siniestro nada más, siniestros pagados el año pasado, la cifra se elevó a 2.718 millones de pesos, Mozart. Un 69% correspondió a seguros de vehículos de motor, 1.856 millones, y un 18% a discapacidad y sobrevivencia del régimen de las administradoras de fondos de pensiones. Además, 6% al ramo de incendios y líneas aliadas, 163 millones, y el resto entre los demás ramos, atendiendo a más de 48.000 reclamos en el 2017, más de 48.000 reclamos el año pasado. La prima suscrita, la empresa tuvo un crecimiento de un 10%, al pasar de 7.125 millones en el 2016 a más de 7.839 millones en el 2017. Se cobraron 7.355 millones para superar los 6.786 millones recibidos en el 2016. Eso es un incremento de un 9%. Eso es extraordinario. En cualquier país donde el incremento en el ramo de seguro esté entre el 5 al 10%, estamos hablando de sumas extraordinarias, pero además muy sanas. Yo quiero aprovechar esa eficiente labor, esa eficiencia en el desempeño de Seguros Reservas de este año, una vez más, para llamar la atención de la gente. Señores, hay que asegurar las viviendas, hay que creer Esto es uno de los pocos países que un seguro es una gran inversión. Y al Estado que asegure sus obras, que no las tiene aseguradas. A las obras. Todos sus puentes elevados, carreteras, edificios públicos, hospitales, todo eso debiera estar asegurado. Asegurar es primas. Bueno, pero óyeme. Acuérdate que ahí está el problema del es que estamos en la ruta Estado de la ciclones. pobreza. Sí, pero el problema es la pobreza del Estado, Pedro. Nada más imagínate tú de asegurar las empresas del Estado. Eso sería
es un dineral. Mira, ese veterano Es un asegurador dineral, que es es un Osiris, dineral. que tiene más de 40 Sí, pero años en Osiris el sabe que el sector. Estado no está en condiciones de marcharle a eso. Ahora, yo le llamo advertí a ayer- la gente, al que va a comprar, el que compra su apartamento, Óyeme, asegurarlo, Asegure. porque es que tenemos dos componentes de riesgo, que es la realidad. Uno no quiere hablar de eso, pero es así. Los huracanes y los temblores de tierra. ay. Nosotros tenemos fallas tectónicas, Que pasan por toda la isla. fallas tectónicas. Y al mismo tiempo estamos en la ruta. Fíjense lo que pasó. Dios nos libre. Imagínense eso que aconteció en Puerto Rico aquí, por ejemplo, Pedro, con el problema que tenemos nosotros de que la mayoría no tiene el seguro. Y si usted se va entonces a lo otro, a esos motores, a los motoristas, ahí es que la puerca retuerce el rabo. Lo que le cuesta al Estado Dominicano esos accidentes. Tú sabes que gracias Y no a sin que seguro ni nada, a que vehículos, gracias los a que la vehículos. industria del seguro estaba muy avanzada en Puerto Rico, una buena parte de la infraestructura que se perdió va a Va a ser poder repuesta. responder, claro, Gracias a eso. gracias a eso. Porque por eso de otra yo- manera hubiese sido casi imposible Por eso- pensar en una reposición en tiempo hábil, razonable, de toda la infraestructura que se que perdió tiene su casita, por el que tiene efecto su- de Irma y de y María. de María. El que que tiene su arrasaron casa, Puerto Rico, que tiene su arrasaron Puerto apartamento, que tiene, procura asegurarlo. Porque eso no es verdad que es un gasto, un costo, eso es una inversión. Es una inversión. Sí, porque mientras no te llega, no importa. Pero ¿y si llega? Sí, pero- ¿Entiendes? Y si llega, así es. entonces vamos a hacer eso, vamos a ponernos. Pedro, ayer vi ya finalmente. No, porque yo creo Otra que- cosa importante. Yo creo Ay, que Dios don mío. Oriol nos quiere también hablar Bueno, de pero la déjalo que impresión llegue. tiene Pero déjalo que llegue, déjalo que llegue. del asunto Cuando él llegue de retomado. seguros reservas. Cuando él llegue retomado, pero no quiero que se me pase el otro gran evento en el que participé y por la cual, coño, estaba cansado, llegué a mi casa en la noche, desde la mañana hasta en la noche. Pero valió la pena, porque pasé por ese almuerzo de Seguro Reserva y para recibir informaciones tan puntuales y tan importantes como esa. De toda su directiva. Y entonces en la tarde estuve en la inauguración del elevado de La Caleta. Estuvimos. Estuvimos allá, Pedro y yo, y también del equipo mediático estuvo Luna Valiente, con la presencia del presidente. Una maravillosa, magnífica obra que se suma a lo que es el desarrollo vial de esa importante autopista troncal del este, que es Las Américas, y que le ha llevado tanta tranquilidad a dos comunidades tan importantes y que tanto lo merecen, como es Boca Chica, La Caleta y sus inmediaciones, todos esos municipios. Pedro. Oye, completo. Porque ahí los varias accidentes obras. no paraban. Esos motoristas que ahora tienen un cruce de peatonal y para motoristas, que ya no están expuestos a los accidentes que eran frecuentes, pero frecuentes, prácticamente cotidianos ahí. Vamos a ser el tercer elevado. Es un el periodo tercer de año elevado. medio. Y tú No, que lo es increíble. usas, Yo que lo uso. tú sabes tercero. perfectamente bien lo que eso ha significado Para para mí, quienes eso. viven y se trasladan en ambas direcciones, desde y hacia el este. Algo realmente maravilloso, con esas calles, esas laterales, pero además con esos municipios de La Caleta y Boca Chica en proceso con Talvia. De allanamiento. Que ayer decía el ministro de Obras Públicas, eficiente ministro, que el presidente dispuso que ayer 50 kilómetros más de pavimentación para las calles interiores de La Caleta y Boca Chica. La gente no tiene idea de toda la familia. Usted no que vive ahí. significa, Barrios masivos. claro que tiene la gente, el que sabe, Oye. sabe lo que es vivir en, No, en no, pero piedra, penetrar hasta por la entre Caleta el abajo. Pedregal. ¿Cómo era eso? Que eso era No, Pedregal. pero yo Pedro. digo la cantidad de La gente ca- que y vive la ahí. cantidad de gente que vive ahí. Eso es increíble. ¿eh? Entonces, Entra ahí, es un mundo sí, nuevo. entonces queremos felicitar porque es que es el proceso que se está dando en varias dimensiones. Es un proceso, el de desarrollo vial se inició, o sea, con fuerza, porque lo inició Joaquín Balaguer. O
sea, Balaguer le dio a eso muy bien. Se consolidó con Leonel Fernández, Sí. con los puentes, los elevados y ese tipo de cosas. Y entonces el presidente Danilo Medina lo ha ampliado en forma considerable, pero lo ha aterrizado también y lo ha llevado a las comunidades, impactando directamente las comunidades adyacentes a esos troncales, a esa avenida. Y inaugurando ya, yo creo que son 3 ya elevados que hay hasta para llegar a tu casa. 3 nuevos, 3 menos de 2 nuevecitos años. en menos de 2 Es años. una cosa sorprendente. Sorprendente. Y ya ese ministro anunció que lo propio va a continuar para acá con la Duarte, el desarrollo vial de la autopista Duarte, Sí, claro, sí. que viene dado por la 27 de febrero, que viene con varios elevados más y túneles, incluyendo el que deberá estar situado ahí frente a la bandera, que va a pasar por debajo de la bandera, y las trompetas que se van a hacer allá arriba para evitar el caos terrible de ahí de la Isabel Aguiar. O sea, estamos en un buen momento también en lo que tiene que ver con el desarrollo vial, que además de darnos facilidades para uno trasladarse de un lado a otro, con mayor holgura, con mayor seguridad, le permite también a la gente mejorar su calidad de vida. Porque vivir en medio del fango o del pedregal, que era el caso de esas comunidades de Boca Chica, La Caleta, como en otros muchos municipios del país, eso era una cosa terrible. Así que felicidades para el gobierno, para el presidente, para Obras Públicas y para toda esa gente que están haciendo. Buenos días, don Orión. Están cumpliendo con su deber. Saludos amigos, saludos. Permítanme, primero me suscribo a todo lo que ustedes han señalado sobre Seguros Banreservas. Posiblemente la empresa de Seguros Reservas, que es del Grupo Reservas. El grupo, sí. Por eso uno dice Seguro Banreservas. Sí. Bueno, todos los éxitos que tiene, ese conglomerado está, de verdad, en este año tuvo un avance significativo. Sí. Decía Osiris Mota que para bien de sus empleados también, que tuvieron buenas bonificaciones. Sí. Se lo repetí varias veces al amigo para que sepa que nosotros sabemos. Nuestras felicitaciones al equipo de trabajo y al directorio de Seguros Reservas, que es de Banreservas. ¿Hay algún problema en decirlo? No. Porque yo vi que... Sí. No, porque yo dije Banreserva y él me dice Seguro Reserva. Bueno, Seguro Reserva tiene su propia personalidad. Sí, pero lo primero es, bueno, para aprovechar este tiempo, lo primero es que si es alguna felicidad que fracasar el diálogo, bueno, bailen y gocen. Bailen y gocen. Yo no entiendo Bailen eso. y gocen. No hay problema. Lo que yo quiero decir es que la República Dominicana cumplió. Y que República Dominicana se convirtió en el centro del diálogo de las Américas. Así es. Y que República Dominicana es vista como una nación que, guardando la distancia, si tú dices, hay una gestión de diálogo en Estocolmo, Suiza, ¿verdad? Entonces hay una gestión de diálogo en Santo Domingo. Le dan el mismo parámetro en términos de consolidación democrática. Señor. Sí, señor. ¿Se puede entender eso? Sí, ese es el activo que ha obtenido la gestión que inició en términos personales el presidente Fernández, el presidente Zapatero y el presidente Torrijos, sin mucho éxito, pero sí aereando como contraparte a la confrontación, el diálogo. Lo asumió el presidente Danilo Medina en su condición de jefe de Estado y de líder del Partido de la Liberación Dominicana, junto con el presidente Zapatero en Santo Domingo, ya ustedes ven. El respeto. Le evitó mucho problema a Venezuela. Sí, que tú tenías. si hubiera sido una gestión como, por ejemplo, la guerrilla en Cuba, la guerrilla que tuvo éxito, para que tú veas, la guerrilla de Colombia y el gobierno de Colombia, fue bombardeado por las grandes metrópolis que no querían eso, pero bombardeándola además porque entendían que el escenario en La Habana era de otra naturaleza. Pero aquí se cuidaron mucho. Pero Gaviria prometió que que eso iba a fracasar.
Y yo lo que me estoy refiriendo es para que ustedes vean dos capitales, La Habana y Santo Domingo. En La Habana, cada vez que Washington se refería a esa gestión dialogante, era señalando que era apadrinada por el gobierno comunista de Fidel, que siempre que yo cuánto, y todo el mundo haciendo eso. Con República Dominicana es tal el prestigio, duele decirlo, el prestigio que tiene la República Dominicana, que no solamente los centros de poder se cuidaron, nunca señalaron que había un conciliábulo entre el gobierno dominicano y una de las partes. Nunca lo hicieron. Y segundo lugar, cada vez que como al efecto boicotearon ese diálogo, lo hacían con mucho cuidado. Sí. Por ejemplo, mandar un secretario de Estado de los Estados Unidos en el momento en que se está a la firma de un acuerdo, mandarlo a dos economías neoliberales en este momento, como es la de Argentina y Perú, y con sus líderes discutir la forma de intervención en un tercer país. Eso es así. Entonces, eso a la luz de cualquier persona que tenga un criterio mínimamente democrático, dice, eso no es posible, eso no es correcto, eso no es correcto. Se hizo esa travesía inesperada del poder político, de la diplomacia estadounidense, con el propósito de evitar la firma de ese acuerdo. Cualquiera que sea el acuerdo, como lo dijo el presidente. Eso es así. Ese acuerdo fue muy bien trabajado. Una parte de él fue suscrito o su intención en la propia Venezuela. Vino aquí, 2 puntos importantes de ello. Se llegó a un acuerdo sobre la fecha de las elecciones, se llegó a un acuerdo de la libertad de los presos políticos, se llegó a un acuerdo de la rehabilitación de los partidos que fueron proscritos por el régimen. Para que se incorporaran unas elecciones, se acordó que las elecciones iban a estar supervisadas masivamente a nivel internacional, o sea, lo posible dentro de lo ideal. Mientras eso ocurría, el secretario de Estado de los Estados Unidos le decía al presidente Maduro, usted tiene un chance de irse a asilarse en La Habana y mire a ver si le dan una hacienda para que usted pase sus días ahí. Que no lo vamos a molestar. Una agresión contra Entonces, fíjate que dos lenguajes. Si hablamos, comenzamos a decir que el régimen opresivo, que la dictadura de Venezuela está bien. Eso es lo que uno quiere, que se retorne a la democracia plena, pero no por el camino tortuoso que plantea Estados Unidos y las naciones neoliberales. Como hemos hablado tantas veces de que todo el movimiento progresista en América Latina es perseguido acremente. Y es perseguido con que lo hemos explicado también aquí, con la lanza, la espada de la lucha contra la corrupción y la impunidad, que se ha convertido en un instrumento de retaliación política y de saneamiento de las administraciones estatales. Así es. Para que lo sepan. Eso le cada vez mucha vuelta. Es así, de manera que nosotros muy humildemente felicitamos muy sinceramente al presidente Danilo Medina y al equipo, al canciller, al equipo de trabajo. Al señor Zapatero. Al presidente Zapatero, que tiene una vocación, acendrada vocación democrática, sin duda alguna. Persistente. Sin duda alguna. Y forma parte de ese pensamiento político iberoamericano relacionado con la democracia, que se vincula con la mejor distribución del ingreso. El presidente, que no se sienta mal, se ve al presidente un esfuerzo tan fuerte, que el presidente entienda que cumplió con su deber, y muy bien haber dejado las puertas abiertas para un retorno al diálogo en Venezuela. El presidente lo dijo, la disyuntiva es esta: o lo hacen antes o lo hacen después. O lo hacen antes de una desgracia mayor, o lo van a tener que hacer después de una desgracia mayor. Pero van a tener que... Maduro dijo que él sigue abierto al diálogo. No, incluso el presidente Maduro dijo que iba a, y de hecho rubricó la firma de todos los convenios sin la contraparte. Pero que sigue abierto. Ojalá que el presidente Maduro también mantenga el criterio. Nosotros aquí muy humildemente hemos dicho, todo en la vida tiene un referente, Pedro. Ya todo, por eso que uno cree, como a veces uno le da cierta consistencia a aquello de que el fin de los tiempos. Es poca cosa lo que hay de novedad que tiene el mundo. Todo es la combinación de algo que se ha hecho con otro que se ha hecho. Y en el aspecto de lo que estamos hablando de Venezuela, hay ya ejemplos de cómo un país
por ejemplo, como Vietnam, con millones de personas muertas en una de las guerras más cruentas y que va a tener mayor significación en la historia moderna, dentro de 3.000 años se hablará de la guerra de Vietnam, para que lo sepa. Y Vietnam, a pesar de eso, a pesar de millones de muertos, a pesar de que luchó como si fuera un país, como si fueran los judíos contra los romanos, para ponerlo en la historia antigua, Vietnam se levanta con una novedosa forma de gobierno. La República Socialista de Vietnam, que respeta iniciativas privadas que se vinculan con un Estado social de derecho y de progreso. En la medida en que un Estado... Su socio principal está Estados Unidos. Estados Unidos. Sí. Y otras naciones lo han hecho, Camboya y el otro país donde estaba Pol Pot, que lo mataba, que sacó toda la gente de origen campesino y lo devolvió ¿te acuerdas? Y mató millones de gente. Y el que no quiso regresar lo fusilaba. Ahí mismo. Entonces, el mundo tiene referentes. Yo pienso que incluso que Cuba tendrá que dar, aunque unos van por el camino más corto y otros por el camino más largo, tendrá que ir a eso, porque el buen juicio es lo que plantea. Venezuela tendrá que buscarse su vuelta. Gente que tiene una vocación democrática como nosotros tres, no queremos que vuelva a ver no se llaman favelas, ¿cómo se llaman los promontorios de miseria que tiene Caracas alrededor? Caracas, sí. Tiene otro nombre, pero no queremos volverlo a ver de esa naturaleza, no queremos ver nada más los grandes millonarios que luego van y con sus capitales, que los capitales no tocan el territorio de Venezuela, como hay capitales aquí que no tocan el territorio de Venezuela. Ustedes lo sabían, que caminan, dan vuelta por el mundo, por los paraísos fiscales, y están señalados en las cuentas nacionales y no tocan el territorio nacional. ¿Es así o no es así? Así es. Entonces nosotros tenemos que decirle a la gente hablar así, como lo estamos diciendo. Nosotros aspiramos a una redistribución justa del ingreso, o justa o aproximada a la justicia, y nosotros sabemos que siempre la inequidad va a estar presente en cualquier acto promovido por el género humano, pero por lo menos que caminemos hacia ese ideal y no que haya retroceso. Es por eso que ustedes me van a decir que yo soy un necio, que le hemos señalado al gobierno, a su equipo económico y a su gabinete más pensante, que no pueden seguir incidiendo en el criterio de insularidad, Pedro. Y que lo vamos a decir hasta el fin de los tiempos también. Fíjate que hace más de 6 o 7 meses en esta misma tribuna, y anoche decía en el programa de la noche, que eso se debe a que nosotros tres, primero intentamos siempre acudir a fuentes de información que tengan algún nivel de privilegio, sea en el ámbito económico, político, internacional, social, donde sea. Y segundo, por la labor propia profesional de algunos de nosotros, economistas, banqueros, etc. Hace más de 6 meses, cuando el precio del petróleo estaba entre 42 y 45 dólares y que todavía no se había formulado el presupuesto general del Estado de este año, nosotros dijimos, ¿cómo es posible que se pretenda colocar en un nivel de 43, 44 dólares que está consignado el precio del barril de petróleo para este año, cuando todos los analistas, mira, de las calificadoras de riesgo que te analizan la proyección del comportamiento de los precios de las materias primas básicas del mundo, como lo hacen los bancos de inversión y como lo hacen analistas internacionales al servicio de la asesoría de las inversiones más grandes de la humanidad. Es así. Te dicen, no son pitonizas ni son adivinadores, pero por los elementos que se acercan siempre. Y todos lo que uno revisó, mira, uno revisa los planteamientos de la petrolera de México, lo de la venezolana incluso, lo de en Estados Unidos, los principales bancos, los principales bancos de inversión calificadora de riesgo, todos sin excepción, y yo quisiera que algún funcionario del gobierno tuviese a bien desmentirlo, todos hablaron de que para esta época, es decir, para el año 2018, el petróleo iba a estar, mira la franja que pusieron, entre 55 dólares y algunos llegaron a 65. Sí. Todos dijeron que no iba a pasar de ahí por una razón matemática,
los países productores de petróleo, aglutinados en la OPEP, no podían reducir su producción al nivel de que de presionar un alza del petróleo que pasara de los $60. La única razón es que si hacían eso despertaban el monstruo de los Estados Unidos en la producción de petróleo. ¿Por qué? Porque un barril de petróleo producido en los Estados Unidos es hasta 8 veces más costoso que uno producido en países de la OPEP. La OPEP está en $8 y producir un barril de petróleo en los Estados Unidos está sobre $40. Es el costo bruto. Sí, el costo bruto. Entonces, si es así, ellos dicen, no, nosotros queremos ganar, pero no queremos que que Estados Unidos invada el mercado y haga entonces que se reduzca sustancialmente de manera estructural el precio del petróleo. Que incremente sus reservas. Y que incremente, como al efecto, le está incrementando, porque el petróleo está por sobre los 60. Así es. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, que el petróleo hoy está a $61, bajó $3. Bajó $3. En 61. En $61. ¿Qué ha pasado? Que en el presupuesto de la nación nosotros tenemos 43, me parece, dólares el barril. No, 46, no, cerca de $50. No, menos de 45. Busquemos esa cifra para mañana. Sí. Eso quiere decir que nosotros estamos, si cada dólar son 50 millones... Eso va a obligar a una revisión. Cada dólar son 50 millones. Sí. Se encarece la economía en esa misma proporción. ¿Tú sabes en cuánto? En casi $1.000 millones. Así es. Para que lo sepa. Y $1.000 millones son 48.000 millones de pesos. Y 48.000 millones de pesos es la mitad del déficit, que son 89.000 millones. Habría que ver si todavía estamos con el seguro aquel balanza, un seguro que hicimos. Todo lo que tú hagas, yo lo que me refiero, ojalá sea cero, ojalá que la cuenta dé cero. No, cero mata cero, no hay problema, todo eso está anulado. Ojalá, pero sin embargo yo creo que los cálculos hay que hacerlo a más largo plazo y que debemos dejar el facilismo en la planificación de la economía. Eso es lo que yo te digo. Como ahora le estoy llamando la atención, humildemente como un ciudadano, allá creen porque te descalifican de una vez, ¿quién sabe él de esto? ¿Qué sé yo cuánto? No, como un ciudadano. Si la bolsa de valores, especialmente la más grande de los Estados Unidos, estamos hablando, ahí está la de las 500 empresas más grandes, ¿verdad? Está la de las empresas tecnológicas y está el Dow Jones. El Dow Jones es lo más grande, donde está el paquete más grande, ¿verdad? De inversión de Estados Unidos. Es Wall Street en sentido ortodoxo. Bueno, tuvo esta semana la caída más grande, hasta incluyendo la comparación de la gran crisis financiera, Pedro. Entonces, ¿qué es lo que debe estar estableciendo el gabinete económico del gobierno? Inmediatamente su cerebro calentándose, reflexionándose, llamando asesores internacionales para que hagan las explicaciones debidas, haciendo los esfuerzos. ¿Para qué? Para que se diga la causa de eso. Todo tiene una causa, Pedro. ¿Qué ha terminado en esto? Bueno, te dicen, esa caída tiene dos vertientes. La primera es la reforma fiscal que promovió el presidente Trump, que por una razón se aumentaron los salarios, porque al acentuarse el pleno empleo, el próximo paso es aumento de salario. Y el aumento de salario produjo un nivel de inflación. Y entonces cuando viene el nuevo presidente de la Reserva Federal, el que nombraron ahora, dijo, no, en un periodo mucho menor tenemos que aumentar el nivel de la, ¿cómo se llama? De la reserva. De lo que tú pagas en los bancos, yo estoy mal, de los intereses, la tasa de interés. Sí. Digámosle, para hablar nosotros los ignorantes, la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos, como es aquí la tasa de interés, que dicen, la tasa de interés de política, que si tú no entiendes eso, la que es de referencia para los bancos, el Banco Central bajó la tasa de referencia, que quiere decir que de ahí es que seguían, es como el faro, que se seguían todos los bancos para establecer sus políticas relacionadas con mayor, menor, de la competencia de la tasa de interés en el mercado financiero. Bueno, en Estados Unidos es la tasa de referencia del mundo, ¿es o no? Sí, así es. Entonces dice, hay que reducirla, hay que elevarla. ¿Qué hace eso? Bueno, que te produce lo que está pasando, que los capitales, encarecimiento del crédito y tú vuelves con tu dinero a los bancos, los Estados Unidos, cosas que saben muy bien los pensadores del gobierno. Entonces, ahora, ¿qué te pasa? ¿Qué encarece? Encarece la deuda.
Entonces, eso, hay una palabra muy sencilla, encarece la economía. Yo no sé cómo, de que si el petróleo va por aquí, que si esto se arregla por allí, que si la tasa de interés, nosotros tenemos el 93% que es a tasa fija, que si, yo digo, encarece la economía, ¿sí o no? Si encarece la economía es como la casa de uno. Oye, mira, después que tenemos esto, pasó esto, nos aumentaron la tasa de interés de la casa, de la hipoteca de la casa. Ahora mira, 5 más. Hay que buscar 5 más, hay que buscar 10 más. Tú le dices a tu mujer, ¿dónde bajamos? ¿Dónde quitamos? ¿Dónde ponemos? Entonces, eso está haciendo. Yo escucho a los funcionarios del equipo económico decir, y eso no se va a poder meterse en una reforma fiscal, porque eso atrasaría el país en sí o cuánto. Esto no se va a poder. Las grandes decisiones, Pedro, las toman los estadistas. Al presidente no se le puede estar diciendo, presidente, no haga esto, no haga aquello, no haga. El presidente tiene que hacer lo que tiene que hacer. No, se le ponen todas las opciones sobre la mesa. Entonces, porque hay algunos neoliberales escondidos en el gobierno, sí, en el ámbito del gabinete económico, hay. Que tú lo ves muy tranquilo. Ellos preguntan si las 10 o 12 grandes corporaciones del país están ganando mucho dinero, ahí está todo bien. Sí, sí. Y mírate hoy en la prensa cómo el tema de zona franca, que debe ser revaluado, como lo han revaluado los chinos, los vietnamitas, todo Asia. Entonces, tú ves, uno no puede estar en esto, privando en economistas, sino diciéndole así, ¿no? Así, no. Entonces, no podemos, porque no podemos hablar tampoco cuando viene el Fondo Monetario. ¿Qué le ha dicho el Fondo Monetario? Lo que le ha dicho en los últimos 10 años, ¿o no, Pedro? Lo mismo. Reforma fiscal, pacto eléctrico, revisión de las exoneraciones y las exenciones, que muy eufemísticamente le llaman gastos tributarios, no es más que beneficiar a un sector que no está fiscalizado por el gobierno. Porque si tú me estás dando un dinero, Orión, mira, para que te ayude, pero yo te tengo que dar seguimiento a cambio de que tú hagas tal cosa. Entonces tú tienes que decir, ven acá, pero tú te estás bebiendo los cuartos, tú no estás haciendo nada, yo no te voy a dejarle dar a un hijo que uno le da, ven acá, no. Yo te di esto que era para que comprara libro y tú lo que te estás yendo a una discoteca. No puede ser. Sí, señor. Entonces tú le estás 240.000 millones de pesos. No, eso está para el incentivo de la competitividad de la que sé yo cuánto. Bueno, pero díganmelo, fiscalícenlo, explíquenmelo con números si eso ha tenido un beneficio para el país. La prueba es, y perdónenme que me haya extendido, la desgracia, eso es lo que se llama de Herrera. ¿Cómo se llama? Industriales de Herrera. Asociación de Empresas Industriales de Herrera. Tú buscas en tu memoria, Pedro no se va a acordar por lo viejo que es ella, pero tú buscas en tu memoria, Pedro sí lo sabe porque él es el que lo ha dicho tanto, desde 1990, antes del 90, eso que está ahí, primero tuvo una ventanilla del Banco Central y luego tuvo todo el padrinaje, para no decir el apadrinamiento. El Fondo FIDE fue para ahí. Del gobierno central, del Estado, del presupuesto nacional, con políticas públicas restrictivas para la competitividad, ¿o no? El mercado nacional para el producto criollo. Y la tercera generación de esos industriales de Herrera nos está dando lecciones de moral. Pero ahora resulta que son los más caros. ¿Tú viste lo que dijo el Banco Mundial? Óyeme, es un parque de plástico. Es un parque de plástico, sí. Miren, señores, tenemos que lamentar mucho la muerte de Ramón Pina Acevedo. Yo eso lo tenía para mi querido mentor. Del doctor Ramón Pina Acevedo, realmente un maestro del derecho en la República Dominicana, padre de Ramón Pina, de Pina Toribio. De los tres grandes abogados que conocen esta generación, Mozart, el doctor Sánchez Morcelo, el doctor Antañán Pérez y el doctor Pina Acevedo. Pina Acevedo. Los dos últimos murieron en este año. 92 años. 96 años tenían. 96. Tú sabes que... Oye, una caída. No, yo te iba a decir, miren, lo que tenemos, ya yo no lo tengo, pero lo que tienen sus padres y sus mayores. Hay que tener un cuidado. En los baños hay que arreglar eso. El hijo mío se va de cabeza cada rato. Tiene los mismos 96 que él. Tu papá. Sí, mira, una caída ahí es fatal. Ahí se cayó de espalda. Es fatal. De espalda. Actualmente digamos que se desnucó. Fue una gran pena. El doctor Pina Acevedo, yo me vinculé a él muchos años en términos del derecho. A mi favor emitió una resolución como Procurador General de la República que me declaraba de varias generaciones, su interlocutor en la Fiscalía. Sí. Yo. Sí. Y toda la cosa. Eso sí, me puso a trabajar muchísimo. Maestro de varias generaciones. Maestro de varias generaciones. Yo le tengo... Pasa el alma de él. Pasa el alma. Nosotros, de alguna manera, haremos todo el esfuerzo, tanto Mozart, Pedro, Héctor y yo, por acompañar a sus hijos, a su familia, en la funeraria en el día de hoy.
Y también nos unimos de verdad al pesar nacional por la muerte de tan insigne dominicano. Así es. Que consta en el expediente. Así es. Vamos a la pausa y volvemos. Muchas gracias por su sintonía. Nuestro planeta está siendo expuesto a diferentes situaciones, advirtiéndonos que debemos estar preparados para cualquier eventualidad. Por eso, Diario de 4 te las presenta en las noticias internacionales. El secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, elogió el liderazgo de Perú y el papel del Grupo de Lima en la búsqueda de una solución regional a la crisis que afecta a la democracia en Venezuela. El jefe de la diplomacia estadounidense resaltó que tuvo con el mandatario peruano un muy buen intercambio acerca de lo que podemos hacer para que Venezuela regrese a su constitución legal. La Cumbre de las Américas, que Perú organiza para el 3 y el 14 de abril en Lima y en la que podrían coincidir los presidentes Donald Trump y Nicolás Maduro, también se abordó durante la conversación. Creo que la agenda sobre corrupción y buen gobierno será útil, acotó Tillerson. Tillerson viajó a Bogotá a media mañana, siguiente etapa de su gira por la región que incluye México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica. La justicia británica ha decidido mantener la orden de detención que impide al fundador de Wikileaks, Julian Assange, salir de la embajada de Ecuador en Londres, donde se refugió en 2012 para evitar su extradición a Suecia. El pasado 26 de enero, el abogado de Assange, Mark Summers, solicitó a la Corte de Magistrados de Westminster que suspende el mandato de arresto que no permite salir libremente al informático de la legación ecuatoriana. La sentencia emitida ahora puede ser apelada a instancias superiores. La vigencia de la segunda orden contra el activista por violar su libertad condicional cuando se refugió en la embajada significa que si sale de la legación diplomática será apresado por la policía. La justicia sueca reclamaba a Assange desde 2010 por presuntos delitos sexuales cometidos en Suecia que él siempre negó, pero el año pasado finalmente archivó la causa al considerar que no podía avanzar en la investigación. Una activista de la Asociación Personas por el Trato Ético de los Animales, PETA, protestó el martes semidesnuda en Pyeongchang contra el comercio de pieles. Vestida solo con ropa interior, con una temperatura de menos 16 grados Celsius, Ashley Fruno protestó en la ciudad surcoreana en donde se celebran los Juegos Olímpicos de Invierno. Seguramente hace mucho frío, pero no es nada comparado a lo que pueden conocer los animales en las fábricas de pieles, explicó la activista. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora vamos a una breve pausa y luego continuamos con más de Diario de 4.